atacar su negocio y hasta su familia. Hoy en nuestro estado la gente vive con miedo. Como gobernador haré todo lo necesario para que puedas vivir en un Nuevo León seguro. Fernando Elizondo, experiencia que da seguridad. Ay, así de pandillas. Se pelean a cada rato, traen pistola. Yo ando con miedo que me asalten. En cualquier momento alguien me saca una pistola y ¡zas! A mi cuñado lo amenazaron, que si no cumple con una cuota van a atacar su negocio y hasta su familia. Hoy en nuestro estado la gente vive con miedo. Como gobernador haré todo lo necesario para que puedas vivir en un Nuevo León seguro. Fernando Elizondo, experiencia que da seguridad. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tatiana. Cada uno de nosotros hay una gran fuerza que nos impulsa a llegar más lejos. El trabajo. Lo sabemos todos. Aquí, en Nuevo León, nacimos para trabajar. Trabajando es como hemos hecho más grande a nuestro estado. Y juntos lo haremos aún más grande. Porque yo voy a trabajar para que tú tengas trabajo. Por eso quiero ser gobernador. Rodrigo Medina. Unidos por el empleo y tu seguridad. Tengo que hacer un examen de computación con hoja de cálculo y además hablar inglés. Muy buenas noches, soy Elisa Alaniz, a nombre de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, de las televisoras participantes, Multimedios, Televisa y TV Azteca. Le doy la más cordial bienvenida a este debate de los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Elizondo del Partido Acción Nacional y Rodrigo Medina de la coalición Juntos por Nuevo León. Antes de dar inicio con el debate, le platico brevemente cuál es la dinámica. Consta de 3 secciones y un receso y de 1 minuto cada uno. Posteriormente vamos con la primera sección que corresponde a los temas centrales y van a dar un mensaje cada uno de los candidatos de 3 minutos. Responderán a las preguntas sobre los desafíos que enfrenta el Estado en distintas materias como empleo, economía y seguridad. En un segundo momento van a confrontar ideas a través de una misma pregunta en donde el público podrá comparar las plataformas de cada uno de los candidatos. Habrá réplicas y contrarréplicas. En el tercer momento, en la tercera sección, los candidatos van a responder a los representantes de las televisoras participantes las preguntas que ellos quieran realizar. Son temas libres, así es que habrá 2 rondas de participación con nuestros compañeros periodistas. Después realizarán un mensaje final de 3 minutos y cabe recordar que cada uno de los participantes cuenta con el mismo número de intervenciones, el mismo número de minutos en su participación, cuentan con un cronómetro para estar revisando el tiempo correspondiente, porque una vez que este concluya, automáticamente cederé la palabra al candidato que sigue. Y bueno, cabe también recordar que previamente se realizó un sorteo para conocer cuál iba a ser el orden de participación de cada uno de los candidatos, y de acuerdo a este sorteo y a este orden vamos a dar inicio con el debate, con la participación del candidato del Partido Acción Nacional, Fernando Elizondo, quien cuenta con 3 minutos para su mensaje inicial. Adelante. Muy buenas noches, amigas y amigos que nos ven por la televisión y nos escuchan por el radio. Buenas noches, Elisa, amigos conductores, candidato. Nuevo León vive hoy un problema muy serio, muy grave, que definirá nuestro destino. Todos lo traemos en mente. Es el problema de la inseguridad. Desde la campaña he visto con alarma e indignación cómo la mayoría de la gente narra experiencias sobre inseguridad. La señora de Pueblo Nuevo que perdió todo lo que tenía por rescatar a un hermano secuestrado. El vecino de Guadalupe que me dice, candidato, ¿por qué? ¿Cómo me defiendo de la policía? De los delincuentes como quiera sabemos. El joven dueño de un taller en Ciudad Benito Juárez que cerró porque le exigieron pagos mensuales para protegerlo y que no le pasaran cosas desagradables.
La inseguridad es generalizada, es indignante y es muy grave. Este no es el Nuevo León que queremos para nuestros hijos. La seguridad es la base de todo. Sin seguridad no puede haber desarrollo, no puede haber educación, no puede haber salud, ni prosperidad, ni convivencia ordenada. La seguridad es la primera y fundamental responsabilidad de un gobierno, una responsabilidad que, para desgracia nuestra, el presente gobierno del PRI no ha cumplido. Una responsabilidad que el candidato del PRI aquí presente también ha tenido en sus manos al ocupar en ese gobierno puestos claves en materia de seguridad. De eso se trata esta elección, de si Nuevo León cambiará para dar un combate a fondo a la inseguridad y al crimen, como propongo yo, o si seguimos como estamos y por donde vamos. El PRI y su candidato saben que la insatisfacción con esta situación es generalizada y por eso proponen el cambio, te proponemos el cambio, pero ustedes saben que no puede ser parte de la solución quien es parte del problema. Que no insulten a la inteligencia de los electores, tratando de hacer creer que Rodrigo Medina será radicalmente diferente de Natividad González Parás, que ha sido su jefe la mayor parte de su vida, que es su promotor, que es su padrino político. Ustedes, ciudadanos, tendrán la decisión con inteligencia para decidir cuál de los cambios es el que quieren, si el cambio de fondo o el de apariencia, si el cambio para que todo siga igual o el cambio auténtico, profundo, para retomar el camino que nos lleve al Nuevo León que queremos para nuestros hijos. Gracias. Fernando, vamos a escuchar ahora la participación de Rodrigo Medina con su mensaje inicial. Cuenta con 3 minutos, candidato. Adelante. Gracias, muy buenas noches a todos los que nos ven desde sus hogares, a los que nos escuchan por radio. Saludo al candidato Elizondo, la moderadora, muchas gracias. ¿De qué se trata esta elección? Tenemos en nuestras manos la oportunidad histórica de optar por el pasado o por el futuro. En Nuevo León tenemos grandes retos, pero también tenemos grandes fortalezas. Estoy convencido, en nuestro país tenemos 2 grandes anclas que nos atan al pasado. 2 grandes anclas que la generación de políticos a los que pertenece el candidato Elizondo no supieron superar, que es la impunidad y que es la corrupción. Reconozco y agradezco la labor de muchos buenos políticos y funcionarios que trabajaron para dejarnos a las nuevas generaciones un mejor país, pero debemos de reconocer que no pudieron y que debemos de cambiar ese viejo sistema, sea del partido del que sea. Gobernar no es únicamente tener buenas intenciones. Gobernar es darnos cuenta que con esa experiencia, cuando pensaron que tenían todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Es darnos cuenta que hay un nuevo tablero en el juego, que requiere nuevos jugadores, nuevas reglas, capaces de innovar y de crear, como está sucediendo en otros países. Yo propongo, como primera acción de gobierno, el que logremos que la ley esté por encima de la política. Un gobierno en donde los actos de corrupción sean castigados y tengan consecuencias graves. Propongo un frente común en donde los valores no se impongan, sino se entiendan, se comprendan como el respaldo a nuestro trabajo, pero sobre todo como la guía en la toma de nuestras decisiones. Bien dicen que agua pasada no mueve molinos. Por eso necesitamos agua nueva que mueva el molino de la legalidad y del crecimiento. Señoras y señores, hay quienes ante los grandes retos infunden miedo. El señor Elizondo nos ha dicho, en Nuevo León la gente vive con miedo. Yo les digo a ustedes que lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Es momento no de tener miedo, sino de valor y coraje. Es momento de sacar la casta y Nuevo León necesita un líder que genere ese sentimiento en su comunidad. Lo que tengo y lo que soy, yo me lo he ganado. Tengo la fortuna de desarrollarme en mi vocación, con el respaldo de mi esposa Greta y de mis 3 hijos, pero sobre todo lo hago pensando en que el único que tiene que salir ganando en esta contienda es Nuevo León. Muchas gracias.
Vamos ahora a dar inicio con la primera de 3 preguntas en esta primera parte del debate que tienen que ver con los desafíos que enfrenta el Estado de Nuevo León. Así es que le voy a pedir a los 2 candidatos que respondan cuáles son sus propuestas para poder combatir el problema de la inseguridad en el Estado. Vamos a escuchar primero la respuesta de Rodrigo Medina, seguida inmediatamente de la respuesta de Fernando Elizondo, y cuentan con 2 minutos para ello. Adelante. Muchas gracias. Este problema tenemos que tomarlo con seriedad, no a la ligera. Son 2 acciones las que tenemos que hacer. Primero, atacar al crimen organizado y al narcotráfico. Desde ahora quiero decirles y que quede muy claro que yo no voy a pactar con narcotraficantes ni voy a llegar a acuerdos con delincuentes. Segundo, tenemos que reducir los índices delictivos del fuero común, es decir, los índices delictivos locales. Ante esto, hay un compromiso, hay una decisión fundamental y 3 acciones importantes. El primer compromiso es un compromiso desde la cabeza. Es un compromiso que hago en estos momentos frente a ti, de que a mí no me va a temblar la mano, de que yo le voy a entrar de frente. De nada nos sirve mayor incremento en los recursos hacia la inseguridad, mayor capacitación, mejor equipamiento, si no tenemos un compromiso firme de entrarle de frente, que es el que yo propongo. Segundo, concluir con la coordinación, es decir, depurar a los cuerpos policíacos, castigar a los malos policías y, por supuesto, dignificar y hacer que al buen policía le convenga ser policía. Tenemos que migrar, como tercer punto, de la coordinación a la integración. Yo soy un creyente de la unidad de mando. Si queremos seguridad en esta ciudad y en el norte y en el sur de nuestro estado, necesitamos hacer un frente común de autoridades que integre equipamiento, que integre capacitación, que integre información de inteligencia. Y por último, ser corresponsables. Ya basta de estar echándonos la pelotita de un lado a otro entre los 3 órdenes de gobierno. Yo no voy a ser un gobernador que le voy a echar la culpa al gobierno municipal o federal. Yo voy a ser un gobernador que va a trabajar de la mano con ellos y sobre todo voy a generar confianza para que la gente participe y para que respalde las decisiones de un gobernador que me propongo ser, entrarle de frente. Adelante, licenciado Elizondo. Muchas gracias. Resolver el problema de la inseguridad efectivamente es una cosa seria y no se puede lograr simplemente con buenas intenciones. Por la limitación de tiempo mencionaré solo 3 medidas que tomaré para abordar este problema. En primer lugar, la limpieza a fondo de las policías. No se puede limpiar la casa con la esponja sucia. El candidato del PRI reconoció públicamente que las policías estaban infiltradas, pero él formó parte de ese gobierno. Con buenas intenciones no se logra resolver. Para limpiar la policía aplicaremos las técnicas de control de confianza que conforme a estándares internacionales nos permitan saber qué policías son confiables y cuáles no. Y a los confiables les daremos equipamiento, entrenamiento, aumentaremos su número, les aumentaremos sus remuneraciones, les daremos un paquete de protección y un estatus social diferente. En segundo lugar, haré algo que tampoco ha podido hacer el gobierno actual del PRI, que es formar una verdadera alianza estrecha con el gobierno federal y el presidente Calderón. El Ejército Nacional está dando un ejemplo espléndido de lo que se debe hacer, pero está luchando solo porque la policía muchas veces colabora con delincuentes. Tercero, estableceremos mecanismos confiables de denuncia. La gente tiene miedo de presentar las denuncias. Las estadísticas no sirven porque se basan en las denuncias. Cuando la policía esté limpia, la gente podrá denunciar. Pero además estableceremos mecanismos sociales para que a través de las organizaciones de la sociedad civil se puedan presentar denuncias y daremos toda la protección del Estado a quien denuncie directamente los delitos cometidos. Rodrigo Medina cuenta con 1 minuto para réplica o bien para responder a alusiones personales. Sí, yo quiero responderle al señor candidato Elizondo que este problema no es un problema privativo de esta administración, que cuando él fue gobernador, estos eran los encabezados que había en los periódicos de aquella época. Rebasan narcos al gobierno de Acción Nacional, admiten precandidatos a narcoproblema en Nuevo León. Cárteles pelean Nuevo León, fuente Procuraduría General de la República. Alertan que es Nuevo León destino de la droga. Y por último, y una incongruencia del señor candidato Elizondo, que propone
la cadena perpetua ante secuestros, aquí está, en donde él, hace apenas unos meses, dijo que estaba en contra de la cadena perpetua y que aumentar las penas es un espejismo. Fernando Elizondo cuenta con 1 minuto para réplica. El candidato del PRI se refiere al crimen organizado y al narcotráfico y presenta algunas notas. Yo quiero referirme al crimen común, al que sí se puede controlar por el Estado sin necesidad de mayores recursos. En el crimen común, el Estado presenta estadísticas que dicen que los delitos van a la baja. Pero saben ustedes, lo que va a la baja son las denuncias, porque lo que va a la baja también es la confianza de la gente en las autoridades frente a las cuales denuncian. Esto se evidencia en esta gráfica, que representa el crecimiento en las denuncias de autos robados. ¿Por qué esta gráfica sí va para arriba y todas las demás para abajo? Porque se necesita denunciar el auto robado para cobrar el seguro y para que no le cobren a uno la tenencia. Por eso esta gráfica sigue para arriba. Y obsérvese que las órdenes de aprehensión en este delito van para abajo. Esa es la tarea que no ha hecho el gobierno actual. Demos paso a la segunda pregunta. Y, señores candidatos, ¿cuáles son sus propuestas para generar empleos en Nuevo León? Cuentan con 2 minutos y vamos a iniciar con la respuesta de Fernando Elizondo. Con mucho gusto. La tarea aquí es devolverle a Nuevo León su lugar y su calidad como líder en la economía y en el empleo. Nuevo León siempre se ha distinguido por su espíritu emprendedor, por su trabajo. Ahora padecemos una crisis económica que es de dimensiones globales, pero esa crisis pasará. Y cuando pase, lo importante es que Nuevo León esté en condiciones de retomar el crecimiento y de volver a tener ese dinamismo. Mencionaré 4 propuestas muy brevemente. Primero, aliados con el presidente Calderón, haremos un gran plan de infraestructura, vialidades, transporte, carreteras, hospitales, caminos rurales, escuelas. Y en las bases de los contratos pondremos, en las bases de los concursos, como una de las variables, a cuántos trabajadores van a dar empleo los contratistas. Segundo, propongo que el gobierno se convierta en un facilitador, que tenga un departamento con el personal sobrante de otras dependencias, que habrá mucho. Formaré un departamento cuya misión sea ayudar a los emprendedores, ayudar a cualquiera que quiera crear un empleo, que esta área sea una ayuda y no un obstáculo como a veces es el gobierno. Tercero, Nuevo León, capital del turismo, de negocios, de salud y de aventura y naturaleza. Y cuarto, establecer por ley que las compras del gobierno, un mínimo del 35%, se tengan que hacer a pequeñas y medianas empresas. Eso asegurará que las empresas de Nuevo León tengan más negocio, que puedan crear más empleo, que les vaya mejor. En cuanto al turismo, juntaremos también los esfuerzos del gobierno federal con el presidente Calderón para impulsar a nuestra entidad como una capital del turismo. Adelante, licenciado Medina. Muchas gracias. Tú que en estos momentos nos escuchas, nos ves, que no has encontrado empleo o que lo has perdido, tú, joven, recién graduado, que no has encontrado una oportunidad, o ama de casa o mujer, que estás buscando un empleo para ayudarte en el gasto, yo te quiero decir que en esta campaña me he dado cuenta que una de las principales crisis que estamos viviendo en estos momentos es la del desempleo, la de la falta de oportunidades. Yo quiero solidarizarme con ustedes y para ello tengo las siguientes propuestas. Primero, voy a crear un fondo que se constituya en una verdadera banca de desarrollo con recursos públicos para apoyar directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que en estos momentos necesitan es liquidez. Y en nuestro país, en Nuevo León, no hemos sido capaces de generar una banca de desarrollo accesible para la gente en donde tengan créditos cómodos. Yo lo pienso hacer. Segundo, voy a implementar un programa masivo de capacitación para el autoempleo. Aquellos que no hayan encontrado un empleo, tenemos que capacitarlos para reinsertarlos rápidamente en la vida productiva de nuestro estado. Tercero, inmediatamente implementaré un seguro para el desempleado, un seguro en especie y en una cantidad económica que les ayude a pasar esta crisis de una mejor manera. Cuarto, promoveré la obra pública en mi gobierno para que sea generadora de empleos.
haremos caminos, carreteras, seguiremos con la gran obra que esta administración ha hecho y de la cual ha sido un buen ejemplo. Y quinto, voy a preferir en esta administración o en la siguiente administración la contratación a los proveedores locales. Yo quiero privilegiar a la gente de Nuevo León y sobre todo que sean ellos quienes den el servicio en el gobierno, gente de Nuevo León. Candidato Elizondo, tiene 1 minuto para réplica sobre este tema de empleo. Gracias. En esta crisis hay dinero federal que se está quedando sin utilizar por falta de gestión para apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Algo que hemos venido gestionando con el gobierno federal es un apoyo al gas natural para que sea en las mismas condiciones que el gas LP, un 10% más barato. El candidato del PRI hace unas semanas dijo, ya lo logramos, mintió, no se había logrado, pero lo estamos gestionando y estoy seguro que se logrará. Y se va a establecer, estoy seguro porque así lo hemos argumentado y se ha reconocido la seriedad del argumento, con un efecto retroactivo al mes de enero, cuando se estableció el apoyo para el gas LP. Tendremos devolución de lo que paguemos de más desde enero en adelante. Candidato Medina, tiene 1 minuto de réplica. Muchas gracias. Yo quiero decirles que nosotros a tiempo fuimos a representar a las familias y exigimos, y fuimos los primeros en hacerle, este reclamo a la Federación de que nos homologue el descuento del 10% a los consumidores de gas natural y lo logramos. Eso fue una verdad porque el presidente emitió el decreto. Pero vamos a las propuestas. En un mediano plazo, mi política de crecimiento económico y generación de empleos tiene que ver con fortalecer los clústeres productivos que tenemos en nuestro estado, como es el caso de automotriz, autopartes y electrodomésticos. Y por otro lado, impulsar los nuevos clústeres, que son muy importantes para migrar a una economía basada en el conocimiento, de equipo médico, agricultura intensiva y de invernadero, de servicios de logística, hospitalarios, de procesamiento y de traslado de información, de datos, que nos harán más competitivos. Y por último, es urgente hacer una mejora regulatoria y facilitarle la vida a los empresarios. Me propongo hacerlo el primer día de gobierno. Vamos con la tercera pregunta de este primer bloque. ¿Cuál es su propuesta para mejorar la economía de las familias de Nuevo León? Vamos a dar inicio con la participación del candidato de la coalición Juntos por Nuevo León y cuenta con 2 minutos para ello. Muchas gracias. El gobierno del cambio y la presidencia del empleo no lo fue ni una cosa ni la otra. En los 9 años que el PAN ha gobernado en nuestro país, la economía de las familias ha caído considerablemente. La luz, el gas, la gasolina, el diésel han aumentado casi al doble. Nuestro actual sistema tributario nos hace pagar también casi el doble o más de impuestos. La canasta básica, ustedes lo saben, ha crecido considerablemente. ¿Ese es el gobierno que queremos para Nuevo León? ¿El recaudatorio? ¿El que nada más se fija en cobrarle a la gente? Yo lo que propongo es, primero, no a nuevos impuestos, no a nuevas tarifas o aumentos de tarifas que le perjudiquen a la gente. Segundo, exigiré la disminución de las tarifas de luz y gas. No porque nosotros no las pongamos, no vamos a exigirle al gobierno federal que nos dé precios más competitivos acordes a nuestra realidad mexicana. Es muy importante. Estableceré un seguro temporal de desempleo mientras tú encuentras trabajo. Además, haré un programa de 100% de cobertura en servicios básicos en todas las colonias que tengan factibilidad jurídica en el área metropolitana de Monterrey. Por último, promoveré una cobertura total al 100% de los servicios de salud, especialmente para aquellos que no tienen ninguna cobertura de seguridad social. Adelante, Fernando Elizondo. Una pequeña aclaración para empezar. El presidente no ha dictado ningún decreto de apoyo al gas natural. Como servidor público siempre me he preocupado por el bienestar de las familias nuevoleonesas. Cuando fui secretario de Energía, a pesar de que no era responsabilidad de la Secretaría el fijar las tarifas, logré gestionar con el presidente Fox un 28% de reducción al gas natural. Y cuando vino el huracán Katrina, que aumentó los precios al cielo, de nueva cuenta gestionamos y obtuvimos lo que se llamó el decálogo energético, que redujo sustancialmente de nuevo los precios del gas. ¿Qué proponemos ahora? Primero,
farmacias con medicamentos baratos para la gente sobre todo necesitada que no puede pagar caras las medicinas. Esto no lo estoy imaginando, ya lo hice, lo promoví en muchos de los municipios de Nuevo León y está dando excelentes resultados. Segundo, crear el mayor fondo de becas que haya habido en el estado de Nuevo León, mezclando recursos federales con recursos estatales y con recursos privados, que los hay muchos cuando se saben utilizar y cuando se saben convocar. Tercero, muchas más guarderías y estancias infantiles y con horarios flexibles para las madres trabajadoras, para los padres que tienen que dejar a los niños en manos confiables. Cuarto, alentar los programas que ya existen de ahorro energético, que puedas cambiar tu refrigerador y pagar el costo de ese cambio con el ahorro en la energía eléctrica que vas a tener, o que puedas aislar tu casa y pagar el costo de ese aislamiento con el ahorro que vas a tener en energía. Es ganar, ganar, beneficiar al medio ambiente, hacernos más competitivos y tener mayor bienestar. Rodrigo Medina cuenta con 1 minuto de réplica. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a creerle al señor Elizondo, que está a favor de la economía de las familias, cuando aquí están sus declaraciones en donde él mismo critica la baja en la luz? Califica al gobernador de nefasta iniciativa para reducir tarifas eléctricas. Y además nos propone nuevos impuestos. Analiza panista compensar los ingresos con un impuesto a la gasolina. Yo creo que ese no es el gobierno que queremos. Yo quiero continuar con las propuestas. Yo seguiré apoyando a los adultos mayores en condiciones de pobreza y a los discapacitados. Y no nada más seguiremos apoyándolos con lo que reciben actualmente, sino que aumentaremos ese apoyo a 700 pesos. Y además haremos un programa especial para apoyar a las mujeres, a las jefas de familia, con guarderías, con créditos, con becas educativas y capacitándolas también para un autoempleo. Mi principal preocupación es que la gente salga de esta crisis económica y que tenga oportunidades, especialmente para aquellos que menos tienen. Fernando Elizondo cuenta con 1 minuto de réplica o bien para responder a alusiones personales. Que quede muy claro que la promesa de eliminar la tenencia fue una promesa cumplida por el presidente Calderón. Yo formé parte de la Comisión de Hacienda que aprobó en el Senado esta reforma. Y que quede claro también que no propongo ni propondré ningún impuesto para compensar eso. En lo que se refiere a la baja de luz, probablemente a lo que me refería es a esas bajas que prometen los priistas en tiempos de elecciones o como promesas de campaña y que después nunca se cumplen y que desilusionan a la gente y la desmoralizan. Ese tipo de promesas como los que actualmente se hacen y que no corresponden a realidades en donde sí se perdonan y sí se dan beneficios a partidos políticos como el PRI. 66 meses sin pagar agua, cuando a un vecino a los 3 meses de no pagar se la cortan. ¿Ese es el gobierno que queremos? ¿Ese es el gobierno que va a traer beneficios a la gente o son solo las palabras? Hacemos en este momento un receso de 1 minuto. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar inicio a la segunda sección de este debate, la sección de confrontación de propuestas, réplicas y contrarréplicas, en donde el público podrá comparar
cada una de las propuestas, de las plataformas, de las diferencias y coincidencias entre los candidatos a la gubernatura de Nuevo León. Para ello haremos la misma pregunta a cada uno de los candidatos y podrán tener la réplica y contrarréplica posteriormente. Así es que vamos a empezar con el candidato de la coalición Juntos por Nuevo León, Rodrigo Medina, para que nos conteste cuál considera que es su principal ventaja frente a su opositor. Sí, muchas gracias. Pues mire, déjenme comentarles que este mundo cambia muy rápido y que los gobiernos deben de renovarse. Mi propuesta representa actualidad, renovación, capacidad para adaptarnos inmediatamente a los retos que tenemos, como quedó demostrada en la crisis de la influenza o del desempleo o de la inseguridad, en donde sí nosotros estamos saliendo a dar una respuesta desde esta campaña. Uno de los principales retos que tengo al impulsar este proyecto es llevar al Nuevo León a abrir las puertas del siglo XXI, a que tengamos conciencia que el mundo va a una velocidad muy rápida y si no somos capaces de adaptarnos, si no somos capaces de encontrar las respuestas del presente para generar una esperanza de un mejor futuro, no vamos a avanzar como sociedad. Las respuestas del pasado ya no aplican, las respuestas del pasado quedaron agotadas. Debo decirles a ustedes que tenemos que despertar, que no es un cambio lo que se necesita de colores o de partidos, es un cambio de generación. Es una nueva visión para Nuevo León, una nueva forma de entender y hacer política que es distinta a la de las generaciones que nos antecedieron. Estoy reconocido y agradecido del esfuerzo que hicieron. Hay buenos políticos y buenos funcionarios que dieron sus mejores días para hacer un mejor México, pero ese sistema quedó agotado. Enfrentemos nuestra realidad. El proyecto que yo represento es un proyecto que nos llevará a un mejor futuro y que sobre todo entiende su momento histórico en el cual nos toca a las nuevas generaciones empujar a México hacia las puertas del siglo XXI. Fernando Elizondo cuenta con 1 minuto de réplica. Yo creo que plantear esta elección como un duelo de generaciones es un planteamiento falso. No se trata aquí de elegir entre la juventud y la madurez. Aquí la elección es sobre el estilo, la filosofía y la clase de gobierno que queremos, la clase de política que queremos. Y están a la vista los dos estilos. Uno se refiere a la forma, a uno le interesan las apariencias, le gusta que se vean bien las cosas, a otro le interesa el fondo, resolver los problemas de fondo. Yo creo que, dados los problemas que enfrentamos actualmente, la ciudadanía tiene la decisión muy grave de optar entre uno y otro, no entre jóvenes y mayores. El mejor gobierno será aquel que combine la experiencia de los mayores, de los maduros, con la juventud y la renovación que plantea el candidato del PRI. Rodrigo Medina cuenta con 1 minuto para contrarréplica. La nueva generación, amigos y amigas, tiene que ver con la actitud, no con la edad. Es con la actitud del cómo sí. Las anteriores generaciones nos dejaron una actitud, en la mayoría de los casos, del cómo no. No pudieron resolver la impunidad y la corrupción. Es ese sistema al que pertenece la familia y el señor Fernando Elizondo, tanto en el PRI como en el PAN, que han trabajado en los dos partidos durante años. Tenemos que cambiar ese viejo sistema. ¿Quién pertenece más a ese viejo sistema? Pregúntenselo. ¿Un nuevo político que quiere hacer un cambio en su país? ¿O una persona que tiene muchos años trabajando en ese sistema, que se ha beneficiado de él y su familia? Y que lo han hecho, estoy seguro, con la mejor de las intenciones, pero que ya quedó agotado. Esta nueva generación y esta nueva actitud tiene que ver con ponerse en los zapatos de la gente, en estar cerca y entre la gente, en hacer propuestas que les lleven soluciones y entender que nuestro momento es darle respuesta a una población que merece mejores resultados de su gobierno. Hago la misma pregunta al candidato de Acción Nacional en esta contienda. ¿Cuál es su principal ventaja frente a su opositor? Yo pertenezco a una familia y tengo una cultura en que el servicio público es un privilegio para mejorar a los demás, no para beneficiarse. Es falso que mi familia se haya beneficiado de ningún sistema, ni del PAN, ni del PRI. Lo que sí puedo decir es que nos hemos empeñado por generaciones en tratar de mejorar la comunidad, no de palabra, sino en los hechos.
Cuando entré como tesorero recibí un gobierno en ruinas, estaba en quiebra y en los hechos logré enderezarlo, logré cumplir los compromisos que estaban incumplidos con obreros, con proveedores, con compradores, con el Istelión, etc. Cuando fui gobernador le hacía frente a los problemas. Si había una protesta en la plaza, salía a ver qué se les ofrecía, dialogaba y resolvía los problemas. El problema de seguridad, el problema más preocupante que había en aquel entonces era en el transporte y establecimos la policía del transporte que le dio solución adecuada a ese problema. El candidato del PRI participó en el gobierno saliente, en el gobierno que termina. No veo en ningún lado entre sus papeles qué fue lo que hizo para mejorar la situación de la comunidad. Presenta un catálogo de puestos que ocupó, pero a ese catálogo de puestos no corresponde un catálogo de logros. Entonces, estamos hablando de palabras, estamos diciendo, vamos a entrarle, es cuestión de voluntad, es cuestión de juventud, o estamos hablando de hechos reales, de los que les interesan a la sociedad. Los problemas y los retos de este tiempo se resuelven no nada más con voluntad y buenos deseos. Yo tengo la capacidad, el carácter y el conocimiento para enfrentarlos y así lo haré para mejorar el mundo que les voy a dejar a mis hijos. Candidato Medina cuenta con 1 minuto para la réplica. Señor Elizondo, quiero recordarle que el principal problema que tenía usted en su administración, como quedó demostrado con las láminas que presenté, no era el problema de la inseguridad en los camiones, era el problema de la presencia del crimen organizado. No vamos a avanzar, y eso es parte del viejo sistema, si no reconocemos que tenemos un problema enfrente serio. Yo quiero darle cifras. Desde que yo entré como secretario general de gobierno en el estado de Nuevo León, logré disminuir, junto con el equipo de trabajo y bien coordinados con la federación, un 50% el número de ejecuciones, mientras que en la federación creció un 60%. Ustedes me van a decir que si eso lo arregló el gobierno federal por sí solo, y yo les pregunto, ¿por qué no lo han arreglado en Chihuahua? ¿Por qué no lo han arreglado en Baja California, en Guerrero o en Michoacán? ¿Por qué en Nuevo León sí se arregló? ¿No creen ustedes que es por la participación coordinada, efectiva y responsable de una autoridad de gobierno a la cual yo pertenecí para entrarle? No digo que estén solucionados los problemas, pero tenemos que reconocer que tenemos uno enfrente y que es muy serio. Candidato Elizondo cuenta con 1 minuto para la contrarréplica. Permítanme decirles por qué bajó el índice de delitos, de homicidios a que se refiere el candidato del PRI, porque justamente cuando él entró se organizó un macro operativo del gobierno federal con el ejército y con la Policía Federal Preventiva para efecto de llevar a cabo el Fórum de las Culturas, que entre paréntesis también se pagó con dinero federal. Ese operativo, más algo que se menciona por ahí de que hubo pactos entre los carteles para entenderse mejor, fueron las responsables de que bajaran los índices de homicidios. Pero en la delincuencia común, en lo que está en las manos del Estado, en lo que no le echamos la bolita a nadie, en eso seguimos estando mal. Y el candidato del PRI estuvo ahí, no ha dicho, no ha informado qué hizo para resolver eso. Esa es la cuestión. Siguiente pregunta, candidato Rodrigo Medina. ¿Cuál considera usted que ha sido el principal error de su competidor en las actuales campañas? Cuenta con 2 minutos para responder. Muchas gracias. Yo creo que el principal error es el no entender que su momento histórico en la política ya pasó, que él ya fue gobernador, que él ya tuvo su oportunidad, que él ya participó. El principal error es no entender que las nuevas generaciones queremos entrarle y que queremos y merecemos una oportunidad. Uno de sus principales errores ha sido el no entender que México y que Nuevo León necesitan nuevos actores, nuevas caras, nuevos perfiles, capaces de crear y de innovar, capaces de transformar el México que nosotros y nuestros hijos nos están pidiendo. Un mejor Nuevo León, un Nuevo León de más oportunidades, un Nuevo León más limpio, un Nuevo León más seguro, más competitivo. Yo me propongo en esta campaña compartirte a ti que nos estás viendo esta oportunidad de pertenecer a un movimiento que lo que quiere es llevarle a la ciudadanía de Nuevo León soluciones concretas. Necesitamos entender que el momento histórico que tenemos enfrente es un momento de transformación para Nuevo León. Ese es el proyecto que yo represento.
El momento histórico del candidato Elizondo ya pasó. Yo, si fuera él o de su generación, estaría tranquilo y satisfecho al ver que un elemento de la nueva generación quiere entrarle, quiere una oportunidad, y debemos abrirle paso para que nosotros, nuestro Estado y nuestro gobierno se renueve, se transforme y te lleve soluciones. Fernando Elizondo, cuenta usted con 1 minuto para la réplica. Bueno, a mí en realidad no me intranquiliza en lo más mínimo que los jóvenes quieran oportunidad. Yo he invitado y tengo en mi equipo a muchos cientos de jóvenes que van a participar en el gobierno. Como lo he dicho, el mejor resultado se logra cuando se combina la experiencia, la madurez con la juventud. Lo que me resulta muy difícil de entender y de aceptar es que este discurso de renovación, de juventud, de oportunidad, vaya junto con una historia de ineficacia, de falta de resultados en absoluto en los puestos por lo que ha pasado el candidato del PRI. Y además, unido con las prácticas más antiguas del viejo PRI, con las tácticas más sucias que se hayan empleado, que nos están devolviendo a tiempos de los 80s, empezando por la participación del gobierno del Estado descaradamente en las campañas. Rodrigo Medina cuenta con 1 minuto para contrarréplica. Yo le pido al señor candidato Elizondo que crea en la juventud y en las nuevas generaciones. Él habla mucho del sistema del PRI, precisamente del cual también su padre formó parte y fue gobernador. Yo no estoy hablando ni del PRI ni del PAN, ese es el viejo discurso. Esa es la vieja campaña de destruir y de tratar de achacarle a un candidato todos los defectos de un antiguo sistema. Yo lo que te propongo es cambiarlo. Por eso estoy aquí. Por eso he encontrado esta oportunidad, la he buscado, la he construido porque tengo una vocación definida por el servicio público. Yo te pido que creas en las nuevas generaciones, que creas en la juventud. No hagas caso de los viejos trucos de manipular a la población, de achacarle todos los defectos y todos los problemas a una nueva generación que está consciente que su reto es en el ahora y que tenemos que entrarle para darle una mejor respuesta a las futuras generaciones. Ese es nuestro momento histórico y esa es nuestra obligación. Hago nuevamente la pregunta al candidato de Acción Nacional ¿cuál considera que es el principal error de su competidor en las actuales campañas? A mí me parece que el principal error de mi competidor principal es la falta de seriedad, el tratar de dar apariencias que no corresponden a la realidad. Me parece que es tratar al electorado con ligereza, el pensar que se puede engañar a todos todo el tiempo en tantas cosas. Sabemos por el currículum del candidato del PRI, todos los puestos que ocupó, que fue secretario técnico del Comité de Seguridad e Inteligencia del Gobierno del Estado, que fue presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, que fue secretario de Gobierno, en sus propias palabras, el puesto de mayor responsabilidad en el gobierno después del de gobernador. Pero la pregunta es, a ese catálogo de puestos, ¿qué catálogo de resultados corresponde? ¿En qué forma esa participación, esa oportunidad, que indebidamente se habla en el gobierno de oportunidades, pero en qué forma esa oportunidad benefició a la comunidad nuevoleonesa? Creo que es poco serio pretender engañar a la gente presentándose como ajeno al gobernador, que todos sabemos que es su protector, su promotor, su padrino político, y fingirse ajeno a una guerra sucia que está desatada por todos los medios, por los medios más sucios que ustedes se puedan imaginar. Todo esto son faltas de respeto a los electores, que yo creo que son producto de esa falta de seriedad. Rodrigo Medina, 1 minuto de réplica. Otra vez con la vieja campaña de descalificaciones. Yo no pretendo ganar descalificando, yo pretendo ganar calificando. Yo pretendo ganar con propuestas. Mis resultados ahí están, son públicos. Como jefe de la Oficina de Inteligencia, que fue la primera que se creó en este estado, a solicitud mía, se creó el primer centro de control de confianza y el primero certificado en todo el país. Como secretario general de gobierno, ahí están las cifras.
se las dije hace un momento, y sobre todo podrán analizar las cifras del fuero común, en donde también en muchos de los delitos fueron contenidos y además, per cápita, son delitos que también en la administración del señor Elizondo crecieron y aumentaron considerablemente. Yo no vengo a descalificar, yo vengo a decirles que tenemos que pensar en el futuro, que tenemos que construir el Nuevo León y el México que necesitamos. Repito, las campañas no son para construir, no son para destruir, son para construir. No son para confrontar, son para conciliar. Fernando Elizondo cuenta con 1 minuto para la contrarréplica. Sí, muchas gracias. Nuevamente, no se trata de descalificar a nadie, se trata simplemente de ver realidades contra apariencias y palabras. Yo creo que no se le puede pedir seriamente a la sociedad, confía, dame una oportunidad, que insisto, el gobierno no es para andar experimentando, y mucho menos en las condiciones que estamos actualmente, cuando en los hechos resulta que no hay resultados. Se habla de la Oficina de Inteligencia y Seguridad, pero no se habla de cuánto se logró limpiar la policía. Y el propio candidato del PRI reconoció después públicamente, recientemente, las policías están infiltradas. Que nos diga el candidato siquiera ya no qué hizo en toda su gestión, sino qué hizo cuando muy recientemente salieron a las calles gentes organizadas por las mafias, interrumpieron la vida social de esta comunidad. Rodrigo Medina, le pido por favor que exponga algo que apruebe y algo que desapruebe de gobiernos anteriores de Nuevo León. Cuenta con 2 minutos para ello. Sí, muchas gracias. Pues apruebo totalmente una de las obras más grandes, tanto públicas como sociales, que se han hecho en la historia de Nuevo León y que fueron construidas, que fueron planeadas y que fueron ejecutadas por la administración actual del gobierno. Las podemos mencionar en contraste con la administración pasada, por cierto, a la cual perteneció y gobernó también Fernando Elizondo, que se distinguió por no hacer obra pública, por no darle una respuesta a la gente. La ampliación de la línea 2 del metro, por ejemplo. Le pusimos más metros al metro. Esta administración fue una administración consciente y responsable para mejorar el transporte público y las vialidades de nuestra gran ciudad y de nuestro estado. El Gran Paseo Santa Lucía, que se ha convertido en patrimonio de los nuevoleoneses, la construcción de nuevos hospitales como el Hospital Materno Infantil, la construcción de nuevas escuelas, en fin, la construcción de una impresionante red de vialidades. ¿Qué desapruebo de esta y de anteriores administraciones? Lo que he venido diciendo en mi intervención, que no hemos podido controlar la inseguridad y no se ha podido controlar la impunidad. Tenemos que trabajar muy duro, tenemos que emplearnos a fondo. Yo me coordinaré con el nivel federal de gobierno, con el presidente de la República. Haré que los municipios, que la policía municipal sea parte de la solución y no parte del problema. Trabajaré de manera incansable para lograr de Nuevo León un estado seguro. Tenemos que reconocer que este problema no es un problema privativo de Nuevo León, es un problema que aqueja a todo el país. Tenemos que tomarlo con seriedad, no nada más achacarle a un gobierno un problema que tenemos y que afecta a todos por igual. Yo les propongo a ustedes que trabajemos unidos, que formemos un frente común, que apoyen a la autoridad y que sobre todo ese frente común trabaje, opere y sobre todo prevenga a nuestra población de más altos y peores índices de delincuencia, que es a lo que no queremos llegar. Tiempo. Fernando Elizondo cuenta con 1 minuto de réplica. Bueno, yo quisiera hacer referencia a este estereotipo que el PRI y el candidato del PRI se esfuerzan por grabar en la mente de la gente, diciendo que el gobierno del 97 al 2003, que fue el de Acción Nacional, fue un gobierno sin obra pública. Yo quiero recordarles que lo que recibimos fue un gobierno en quiebra y que a base de esfuerzo, aunque se tenía el compromiso de no tomar un centavo de financiamiento, porque así se obligó el gobierno con la Secretaría de Hacienda para poder salir de la quiebra, a pesar de eso logramos que la inversión aumentara. Y gracias a que se hizo esa inversión, se pudieron hacer las obras que ahora presume el candidato del PRI como obras de este gobierno, porque recuerden que fuimos nosotros los que compramos el terreno de Peñoles, por donde llega el Paseo Santa Lucía a la fundidora, y los terrenos de la Macroplaza, de donde parte el Paseo Santa Lucía hacia el oriente. Rodrigo Medina cuenta con 1 minuto para contrarréplica. A la gente no se le puede engañar, señor candidato Elizondo. Ellos saben
porque lo sienten, lo palpan, lo viven. Este gobierno ha hecho las obras, y no nada más ha hecho obras en esta administración, sino que tuvo que terminar las obras inconclusas que dejó su administración, porque es de todo sabido que se pararon las obras. La presa Rompepicos, no pudieron concluir la ampliación de Venustiano Carranza, la autopista al aeropuerto. Esta administración encontró la viabilidad financiera con inteligencia, con capacidad, y se ve el contraste de manera contundente. Repito, a la gente no se le puede engañar. Si bien no pudo hacer en su administración lo que la gente estaba pidiendo en su momento, tampoco es correcto achacarle a esta administración que no haya avanzado en la obra pública, porque las obras ahí están, la gente las conoce y más aún las disfruta. Ahora le pido a Fernando Elizondo que exponga algo que apruebe y algo que desapruebe de gobiernos anteriores. Lo que yo apruebo es la alternancia, el respeto a las instituciones y la continuidad en ciertos esfuerzos como los que acabo de mencionar. Efectivamente, si no hubiéramos rescatado aquellos lotes de la Macroplaza, si no hubiéramos comprado el terreno de Peñoles, no habría Paseo Santa Lucía. Ese terreno se estaría utilizando para algo más. Y qué curioso que en esto el candidato del PRI dice el gobierno de la anterior generación, porque supongo que es del anterior el que viene terminando, fue muy exitoso y muy bueno. Yo lo que repruebo es lo que no se hizo. El grave error, la grave omisión en la limpieza de los cuerpos de seguridad. El candidato del PRI dice que estableció los mecanismos, pero no se llevó a cabo la limpieza. El gobierno del Estado se obligó con el gobierno federal a cumplir ciertos compromisos en materia de capacitación, en materia de equipamiento de las policías, en materia de pruebas a los policías. El reporte de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación lo dice, no lo digo yo, el gobierno incumplió esos compromisos. Si se hubiera seguido entrenando al personal de seguridad al ritmo que lo hizo el gobierno de Nuevo León durante la última cuenta pública reportada, se hubiera tardado el gobierno de Nuevo León 66 años en capacitar al personal de la policía. Si se hubiera seguido el mismo ritmo en materia de equipamiento, de compra de equipo y de armas, se hubiera tardado 33 años en llegar a la meta. Esa omisión es gravísima y las consecuencias de esa omisión son las que ahora estamos viviendo. La inseguridad que ahora vivimos es consecuencia de ese grave error que yo definitivamente repruebo. Rodrigo Medina, cuenta usted con 1 minuto para la réplica. Muchas gracias. Yo también estoy de acuerdo con la alternancia, pero como lo dije, no para cambiar de un partido a otro, porque eso es inútil. Administración pública, tanto panista como priista, que esté libre de escándalo, que tire la primera piedra. Yo quiero recordarle al señor Elizondo que la ciudadanía no está muy contenta, que digamos, con las administraciones de Acción Nacional, donde, por cierto, también ha habido escándalos de corrupción que han llegado a niveles incalculables. Yo lo que te propongo es que trabajemos muy fuerte en el tema de la inseguridad. Yo no voy a ser un gobernador que le va a rehuir al tema. Yo soy un gobernador que le va a exigir al gobierno federal que participemos de manera directa y no me voy a estar escabullendo ni voy a estar tratando de hacer a un lado las responsabilidades que a nosotros como sociedad y como gobierno nos competen. Yo hice un compromiso contigo y ahorita te lo refrendo. Yo voy a ser un gobernador que le va a entrar de frente. A mí no me va a temblar la mano. En mí puedes confiar. Fernando Elizondo cuenta con 1 minuto para contrarréplica. Yo creo que aquí no se trata de quién tira la primera piedra, sino de quién construye el camino hacia la solución de los problemas que estamos enfrentando. A mí me parece que el argumento de que todos los partidos tienen gente mala y gente buena es un argumento muy malo para decir por qué se debe votar por alguien. Yo ciertamente creo que el elector está cada vez más consciente de los buenos y los malos que puede haber en los diferentes partidos, pero también está más consciente de los resultados y sabe diferenciar entre las palabras huecas y los hechos, las apariencias y el fondo, la seriedad y la superficialidad. Esas son las claves de la elección. Yo creo que esas son las claves para la decisión de los electores. Vamos a hacer un receso de 1 minuto y volvemos con la parte final de este debate, con las preguntas de nuestros compañeros periodistas.
Qué gusto que continúen con nosotros. Vamos a dar inicio con la tercera y última sección de este debate, con las preguntas que realizarán nuestros compañeros comunicadores, periodistas de las 3 televisoras participantes. La temática es libre, ellos contarán con 1 minuto para realizar la pregunta, también aquí el cronómetro será muy puntual y los candidatos responderán en 2 minutos. Cedo la palabra en esta primera ronda, haremos 2 de ellas, a Gregorio Martínez de Televisa y responderá primero el licenciado Elizondo, posteriormente el licenciado Medina. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches, señores candidatos. Buenas noches al público que nos ve a través de la televisión en la ciudad de Monterrey. Un favor, vamos a ubicarnos en el 4 de octubre. Hoy es 4 de octubre de 2009. Los ciudadanos en Nuevo León acabamos de presenciar la toma de protesta del nuevo gobernador constitucional del estado de Nuevo León. Hay grandes expectativas por el nuevo gobierno. Hoy la pregunta es, 4 de octubre, en el primer día de la nueva administración, ¿cuáles son las primeras 3 decisiones del nuevo mandatario estatal? Y si se puede saber, ¿por qué estas son las primeras 3 decisiones del nuevo gobierno? Fernando Elizondo. Con mucho gusto. Quiero decirles que en la campaña yo me comprometí con doña Jovita, una señora de la colonia La Cieneguita, de Apodaca, a ir a su casa el primer día de gobierno. Y lo primero que haré el primer día de gobierno será ir con esta señora, que es parte de una comunidad que sufre el problema de inseguridad terriblemente, para decirle, señora, aquí está un gobernador que le va a cumplir lo que le prometió. Aquí estoy porque se lo prometí y como le prometí esto, le voy a cumplir el resolver el problema de inseguridad que tiene en La Cieneguita. Inmediatamente después me regresaré al Palacio de Gobierno para iniciar allí el plan integral de rescate a la seguridad de nuestro estado, que esa es para mí la prioridad número 1 y a la que tenemos que abocarnos de inmediato. Me reuniré con todos los integrantes de los organismos que tienen que ver con la seguridad, incluido el Ejército, incluido los representantes de las policías federales, de las procuradurías, etcétera, para ver cómo vamos a abordar esto. Y enseguida convocaré también a las organizaciones de la sociedad civil para que nos ayuden con su participación en todas las tareas que tienen que realizarse para efectos de resolver el problema de la inseguridad. Una forma muy clara que se ha utilizado en otros países y que funciona muy bien es que las organizaciones de la sociedad civil funjan como receptoras de denuncias y de quejas mientras logra limpiarse completamente el cuerpo de policía y se crea una policía confiable verdaderamente a la que la gente pueda denunciar los delitos sin tener temor de represalias. Hablaré con el presidente Calderón para iniciar la alianza que hemos comentado, la cual deberá estar trabajando desde bastante antes de la toma de posesión. Rodrigo Medina. Yo lo tengo muy claro. El primer día de gobierno voy a echar a andar el programa más ambicioso que haya habido en la historia de Nuevo León para el combate a la inseguridad. Y el primer paso en ese programa será el reestructurar la policía para tener una policía adecuada al siglo XXI. Una policía basada en la investigación científica, una policía que privilegie la tecnología, los servicios de inteligencia y que sea una policía sofisticada para enfrentar una delincuencia sofisticada que tenemos el día de hoy en nuestro estado. Segundo, voy a echar a andar el seguro para el desempleado. Tenemos que ayudarle a los compañeros desempleados que en estos momentos están viviendo momentos muy difíciles y el gobierno tiene que entrar a tenderles una mano. Tenemos que aportarle al desempleado un seguro que le permita tener incentivos, que le permita tener descuentos y que le permita tener un apoyo en efectivo de su gobierno en lo que logramos reinsertarlo a la vida productiva. Y tercero, voy a echar a andar el programa para el apoyo a las empresas. Necesitamos retener y crecer a las empresas que tenemos mediante un programa emergente mientras esta crisis pasa y nos estabilizamos para seguir creciendo en índices de competitividad y sobre todo atraer más inversión a nuestro estado. Esas serán mis primeras 3 acciones.
Cedo la palabra a nuestro compañero Josué Becerra de Multimedios para que realice su pregunta, y el primero en contestar será el candidato de la coalición Juntos por Nuevo León. Adelante. Gracias, buenas noches. Igualmente, candidatos y amigos televidentes. El tema del medio ambiente es de preocupación no únicamente a corto y largo plazo, sino también a mediano. En esta ocasión hay proyectos o presentes que hacen ver un ecocidio y una irresponsabilidad por parte de gobiernos locales, estatales o federales. ¿A qué se comprometen ustedes para evitar precisamente una deforestación, una mala planeación, incluso de proyectos de vialidad o también de vivienda, y hacer un crecimiento más responsable en cuestión ecológica en el Estado? Rodrigo Medina. Primero que nada tenemos que revisar nuestros marcos jurídicos y darnos cuenta que tendremos que endurecer las penas y aplicarlas a todas aquellas empresas o industrias contaminantes que no respeten las reglas y las mejores prácticas internacionales para el cuidado del medio ambiente. No podemos ser tolerantes con eso. Si no atacamos el problema de fondo, no vamos a poder dejarles un mejor Nuevo León, un mejor México y un mejor país a nuestros hijos. Por otro lado, debemos incentivar a las empresas y a las industrias que cumplan con la normativa en materia de desarrollo ecológico. Segundo, tenemos que impulsar un programa masivo de forestación, tanto urbana como rural, con árboles, con flora de nuestra región, y sobre todo aprovechar grandes espacios que todavía tenemos en esta gran ciudad para convertirlos en pulmón. Tenemos que apostarle a la ecología, tenemos que apostarle a lo verde. Sé que cuestan recursos y mantenimiento, pero no podemos escatimar con el futuro de nosotros y de nuestros hijos en el cuidado al medio ambiente. Por último, implementaré un programa de concientización y de capacitación desde los primeros niveles de educación pública. Tenemos que modificar los planes de estudio para hacer conscientes a nuestros niños desde sus primeros años del cuidado a la ecología. En este tema nos tiene que caer el 20. Si no trabajamos, si no ponemos el esfuerzo, nos vamos a acabar el mundo, nuestros ríos, nuestras montañas, el aire que respiramos. Yo me propongo ser un gobernador que cuide tu ecología, pero sobre todo que sea responsable y que proponga proyectos que vayan de la mano con el cuidado al medio ambiente. Fernando Elizondo. Lo primero que promoveré, y a partir del gobierno mismo dando el ejemplo, es un programa de separación y reciclamiento de la basura, porque Nuevo León se ha convertido en un estado muy sucio. Tomaremos el control de nuestros cauces, de los ríos y de las presas, junto con los municipios, ya que el gobierno federal no tiene la capacidad de cuidarlos, para asegurar que no se conviertan en basureros, en muladares. Impulsaremos fuertemente la generación de energía a partir de la basura. Les recuerdo que a mí me tocó inaugurar la primera planta de generación de energía eléctrica a partir de basura, precisamente en Cimeprodeso, cuando fui gobernador. Promoveremos, como ya lo había dicho, el programa más amplio de ahorro de energía que haya tenido esta ciudad. Tenemos que monitorear también el aire. Hace unos días apareció por ahí alguna noticia de que los monitores de la calidad del aire estaban abandonados. Los monitores se tienen que usar diariamente y responderle a la ciudadanía de cuál es la calidad del aire que está respirando. El programa de forestación es muy importante, lo haremos. Sembraremos un mínimo de 100,000 árboles cada año, pero más allá de esto, lo que tenemos que hacer es cuidar mejor las áreas naturales que ya tenemos, y para esto la inversión preventiva es la más rentable. Invertiremos en más puestos de guardabosques, en mecanismos de comunicación y alerta temprana de los accidentes, de los incendios que se susciten, de instalaciones para poder apagarlos más rápidamente, de vigilancia de nuestros bosques para frenar a tiempo las plagas como el gusano descortezador y tomar las medidas adecuadas para evitarlo. Escuchemos ahora la pregunta de Luis Padua, compañero de Televisión Azteca. El primero en responder será Fernando Elizondo. Gracias. Buenas noches al público, buenas noches, candidatos. Yo quisiera profundizar en el tema de la experiencia y de la edad, que me parece que es un tema, ustedes no me dejarán mentir, que discute el electorado. Señor Fernando Elizondo, usted, si no me equivoco, tiene 60 años de edad.
acumula de carrera por lo menos 24 años de experiencia política. De ser gobernador va a terminar con alrededor de 66 años. Usted, señor Rodrigo Medina, tiene 36 años de edad. Acumula, según sus documentos, 20 años de trayectoria política y terminaría, si es gobernador, con alrededor de 42 años de edad. Es una diferencia importante. Más que separarlos una larga carrera política, los separa una brecha de edad. ¿Qué será más importante y cómo cree que impactará en el electorado ustedes, candidatos? Bueno, primero... Adelante. Primero, una pequeña aclaración. En realidad, mi trayectoria política no es de 24 años, es de 12 o de 13 años. Yo entré a la política de servicio público en 1997. Estamos a 12 años de distancia. Pero quiero decirles que el hecho de haber sido un ciudadano hasta los 48 años, común y corriente, como los televidentes, como los que nos oyen en el radio, me da la óptica necesaria para entender qué es lo que siente un ciudadano cuando ve a un gobierno ineficiente, cuando ve a un gobierno que desatiende sus necesidades. Y por eso mi orientación como servidor público es a mejorarle la calidad de vida al ciudadano, a facilitarle las cosas, a hacerle la vida más amable y más eficiente. Yo creo que no se trata de una cuestión de edades. Mencionaba más temprano, hay estudios muy profundos que demuestran que las organizaciones más exitosas en el largo plazo son aquellas que logran combinar la fuerza de raíces muy sólidas, principios, tradiciones, valores y todo lo que viene de la historia, el conocimiento de la historia, con impulsos de innovación. Pero innovación no es juventud, innovación es capacidad de cambiar las cosas, como las cambié en la tesorería, como las cambié en el gobierno del Estado. Innovación es la capacidad de impulsar proyectos de energías alternas, como lo hice en la Secretaría de Energía con el primer proyecto de energía eólica. Entonces, insisto, no es una cuestión de edades o de capacidades. Yo ofrezco la combinación de un ciudadano que con la óptica del ciudadano quiere servir a los ciudadanos para construir un mundo mejor para los hijos de todos. Adelante, candidato. Amigos que nos escuchan, que nos ven, la experiencia no es la simple acumulación de años. La experiencia se gana con el número de años en el que uno está enfrentando ciertos problemas en diferentes posiciones y áreas de responsabilidad. Yo tuve la fortuna, desde muy joven, de entender, de conocer cuál es mi vocación. Yo tengo una vocación definida por el servicio público. Desde que era estudiante, yo supe que esto era lo mío. Y yo amo lo que hago. Lo amo, lo hago con pasión. Bien dicen que cuando uno hace lo que ama, lo que le gusta, lo hace bien, lo hace con entrega. Efectivamente, es una campaña de contrastes. Una campaña en donde existe una brecha generacional, en donde ahora nos toca a nosotros, a las nuevas generaciones, y lo digo por experiencia propia, pero además por lo que he escuchado en la calle de la gente que quiere un cambio, pero un cambio de verdad. Un cambio que deje atrás el viejo sistema y que renueve. Un cambio que deje atrás el viejo sistema, que se actualice. Un cambio que nos lleve a mejorar como gobierno, como sociedad. Que acabe con la impunidad, con la corrupción, que no han podido cambiar los viejos sistemas. Yo te propongo que trabajemos de la mano, que le des una oportunidad a esta nueva generación, que entendamos que el mundo que vivimos actualmente, el Nuevo León, con sus retos y sus fortalezas que tenemos, es el Nuevo León en el cual tenemos que pensar no nada más como una brecha generacional o como un problema de edades, sino como un problema y una situación de actitud para enfrentar los nuevos tiempos. Vamos a la segunda y última ronda de preguntas de nuestros compañeros periodistas. Tiene la palabra Luis Padua, de Televisión Azteca, y responde en primer lugar Rodrigo Medina. Gracias de nueva cuenta, señores candidatos. Estamos en este momento viviendo un ejercicio democrático y esperamos que así lo sea también la elección del 5 de julio. Yo quisiera preguntarles, ustedes llegan a la candidatura que actualmente encarnan a través de distintos procesos en sus partidos.
pero ambos procesos en algún momento y por ciertos grupos fueron criticados. En el caso del PRI, el señor Rodrigo Medina es elegido por consenso dentro del PRI, y en el caso del señor Fernando Elizondo por designación directa. ¿Qué impacto creen que tendrán el electorado estos métodos por los cuales fueron elegidos? Adelante, Rodrigo Medina. En nuestro sistema legal actual, constitucional, la única manera de acceder a los cargos de elección popular es a través de los partidos políticos. Yo pertenezco al Partido Revolucionario Institucional. Efectivamente, estamos dentro de un proceso democrático en donde la gente va a elegir a su futuro gobernante. Pero hay una gran diferencia en el método de selección de cada uno de los candidatos aquí presentes, del señor Elizondo y de un servidor. Efectivamente, los partidos políticos tienen reglas internas, pero nuestro partido supo consensar. En nuestro partido hubo acuerdos y no hubo quejas posteriores ni reclamos. Nosotros salimos de un proceso unificados, de un proceso en donde creímos que la conciliación, en lugar de la confrontación, la que nos iba a llevar a un mejor horizonte en esta campaña política. En la decisión de mi adversario, el señor Elizondo, fue una designación directa, en donde sabemos que hubo reclamos y hubo quejas de los panistas locales. Tenemos que tener en cuenta que los partidos políticos tienen sus formas, tienen sus procedimientos, pero sobre todo pensemos en que tenemos un proceso democrático enfrente y que serán los ciudadanos quienes elegirán, no nada más de entre los partidos, sino especialmente de los perfiles de los candidatos, de su capacidad de actuación, de adaptación, de respuesta a los problemas del presente, no a los problemas del pasado, de respuesta a los problemas del presente para tener la esperanza de un mejor futuro. Adelante, Fernando Elizondo. En el Partido Acción Nacional hubo una reforma de estatutos hace un par de años, precisamente para el efecto de regular los diferentes procedimientos de elección o selección de candidatos a los puestos de elección popular. Y entre ellos, uno que se señaló como novedad en los estatutos fue la posibilidad de designación por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Quiero decirles que el Comité Ejecutivo Nacional es un cuerpo bastante amplio y que la designación o la selección, en mi caso, se hizo también por consenso. Creo que son muchas más libertades, muchas más mentes libres las que decidieron el consenso en el caso de Acción Nacional que las que formaron el consenso en el caso del partido competidor. Recuerden que en Acción Nacional vivimos una cultura en donde se privilegia la libertad de expresión y la libertad de conciencia, mientras que en otros partidos lo que se privilegia y se premia es la disciplina. Lo que el candidato del PRI ha mencionado como divisiones o como reclamos no es otra cosa más que la expresión de diferentes puntos de opinión entre miembros libres de nuestro partido, que entre paréntesis debo señalar, ahora están perfectamente unidos en el proyecto común de conquistar la gubernatura y las demás posiciones de elección popular. Creo que la reforma de estatutos se cumplió, la designación por parte del Comité Ejecutivo fue hecha conforme a los nuevos estatutos y no representa en absoluto una desventaja en ningún aspecto. El partido está unido y está trabajando con esa unidad conforme a las reglas del partido y con gran determinación de lograr el triunfo electoral el 5 de julio. Josué Becerra de Multimedios tiene nuevamente la palabra para realizar su última pregunta y responde primero el candidato de Acción Nacional, Fernando Elizondo. Gracias. Los sexenios se caracterizan por las megaobras. Hablamos desde el Paseo Santa Lucía, el Puente Atirantado, una presa Rompepicos, desde la Macroplaza. ¿Cuál sería la megaobra con la cual ustedes pretenden trascender después del 2015? Adelante. Creo que no es una megaobra. La filosofía nuestra en el gobierno no es hacer una megaobra que permita a la gente recordar al gobernador Elizondo o al gobernador fulano. Lo importante es hacer las obras que la ciudadanía y la ciudad y el Estado en general necesitan. Mencionaré algunas. El proyecto Regio Express que he mencionado ya públicamente, transporte público por carriles exclusivos, más de 100 kilómetros de este tipo de transporte. El
la construcción de viaductos urbanos, más de 67 viaductos, la construcción de carreteras, que es indispensable, primero para conectar el sur del estado, vía Rayones y Galeana, y por otro lado para conectar a nuestro puerto fronterizo de Colombia. Esas son obras necesarias. Como hicimos la presa Rompepicos, que no se nota, pero que da un gran servicio a la comunidad, así tenemos que hacer obras como la reconstrucción de caminos que actualmente están destrozados en el estado y que le restan competitividad a las actividades de los municipios que no son metropolitanos. Todas esas son obras de gran importancia, de gran calado, que no son el total de las que tenemos planeadas, pero que podrían señalarse como algunas de las más importantes. Candidato Medina. Sí, muchas gracias. Son varias obras, efectivamente. Primero, tenemos que regresarle la seguridad a la gente. Esa es una gran obra, al cual el futuro gobernante, el futuro gobernador de Nuevo León, tiene que abocarse y tiene que lograr, porque es una exigencia y es un reclamo de nuestra seguridad. Segundo, tenemos que atacar la crisis del desempleo. Tenemos que responderle a nuestra gente y ayudarle en estos momentos difíciles para que en Nuevo León haya oportunidades y para que la gente encuentre empleo. Una vez que trabajemos en la inmediatez, resolviendo estas dos crisis de inseguridad y desempleo, tenemos que hacer muchas grandes obras. Entre ellas, por ejemplo, asegurar el abasto de agua para nuestro estado y para nuestra ciudad, tomando en cuenta que el abasto que tenemos hasta estos momentos es hasta el año 2015. Es un tema muy serio y es un tema que el futuro gobernante, el futuro gobernador, tendrá que resolver y tendrá que resolverlo de manera rápida. Segundo, tenemos que trabajar para mejorar la vialidad, el tráfico vehicular, y sobre todo para darle mayor movilidad y mayor flujo en nuestra ciudad. Tenemos que invertir en vialidades de flujo continuo, en transporte masivo de personas, tomando en cuenta también las mejores prácticas internacionales en el cuidado a la ecología y al medio ambiente. Por último, tenemos que detonar el crecimiento al norte del estado. Tenemos que aprovechar nuestra colindancia con el vecino país y el mercado más grande que es en los Estados Unidos, hacia el norte del estado de Nuevo León y hacia el sur, respetar la vocación e implementar un programa intensivo, masivo, de invernaderos tecnificados que le den a las familias del sur trabajo y progreso para que se queden en sus lugares de origen. Cierra la segunda ronda de preguntas de periodistas Gregorio Martínez de Televisa y responde en primer lugar el candidato de la coalición Juntos por Nuevo León, Rodrigo Medina. Muchas gracias. Señores candidatos, en caso de ganar la elección, ¿cómo desligarse de aquellos compromisos que tradicionalmente atan de manos al gobernante en turno, que reducen su margen de maniobra o que en el mejor de los casos generan una percepción negativa en el sector más informado de la sociedad? ¿A qué me refiero? ¿Cómo garantizarle al ciudadano que el próximo gobernador estará libre, verdaderamente estará exento de compromisos, ya sea con familiares incómodos y o con despachos favoritos? Rodrigo Medina. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay una forma muy contundente de poder cambiar el viejo sistema y poder atacar de manera frontal la corrupción y la impunidad. Y eso es tomando acción. Yo les aseguro que si encontramos, procesamos y encarcelamos a funcionarios públicos o a cualquier persona que encontremos cometiendo actos de corrupción, las cosas van a cambiar. Yo sé que al igual que tú, yo también estoy harto de que no pasen las cosas en nuestro país, de que no hagamos un cambio, de que no propongamos tomar acción contra aquellos que traicionan a Nuevo León. Ese es el mejor ejemplo. No hay necesidad de crear más fiscalías y más órganos. Tenemos que tomar acción y tenemos que encarcelar a aquellos que cometan actos de corrupción. Tenemos que acabar con la impunidad. Yo he hecho un compromiso desde mi primer día como candidato al rendir protesta. Yo le agradezco muchísimo a mis familiares, a mis amigos, y les agradezco mucho su apoyo moral, su apoyo emocional, que me ha servido mucho. Pero una vez llegado al gobierno, solo a mí me corresponderá gobernar. Que quede muy claro, yo no voy a tener favoritismos para nadie. El único poder que voy a reconocer es el poder del pueblo.
el poder que me llevó a la gubernatura y al cual yo le tengo que responder, y le tengo que responder tomando en cuenta que lo que quiere y lo que principalmente desea que logremos en la próxima administración es quitarnos esas dos anclas de la impunidad y de la corrupción, cambiar el viejo sistema y adaptar un sistema que nos lleve, que nos construya un puente hacia el futuro. Fernando Elizondo. Se habla de desligarse de compromisos. Yo quiero empezar por decir que yo no tengo absolutamente ningún compromiso de gobierno con nadie. Pero además quisiera aclarar, en los puestos de servicio público que he ocupado desde 1997, tampoco lo he tenido, ni de ahí ni de ninguna otra clase. Y el fenómeno de despachos favoritos o de hermanos o parientes incómodos no es un fenómeno que se haya dado cuando yo fui tesorero o cuando yo fui gobernador o cuando yo fui secretario. Ese es un fenómeno no de nuevos gobiernos, no de partidos políticos, sino de gobiernos particulares. Ese es un fenómeno que se ha dado ahora en este gobierno. El candidato del PRI dice, tenemos que acabar con eso, pero no acabó con eso. Y el gobierno no acabó con eso y tiene ese problema. Mi propuesta sí es crear un órgano abocado a combatir, perseguir y lograr el castigo de la corrupción. Un órgano autónomo, que ese sí, que no le responda al gobernador, que no le acate al gobernador, porque si es necesario, tiene que ir detrás del gobernador o de sus funcionarios. Y que ese órgano tenga la capacidad de ejercer la acción penal como ya se prevé en la reforma constitucional que hicimos en el Congreso Federal, de ejercicio de la acción penal por autoridades que no son Ministerio Público, y además que se cambien algunas reglitas para facilitar que el fenómeno de la corrupción salga a relucir. Hay que adoptar medidas adecuadas para que no se repita lo que ha venido sucediendo. Tenemos que cambiar eso, no nada más decir que lo queremos cambiar, sino cambiarlo en realidad. Muchas gracias a nuestros compañeros representantes de las televisoras participantes. Vamos a concluir este debate con un mensaje final de los candidatos. Para ello cuentan con 3 minutos y tiene la palabra el candidato del Partido Acción Nacional, Fernando Elizondo. Amigas y amigos, yo no puedo dejar de pensar que vivimos en este estado al revés. En este estado en donde la gente decente vive tras las rejas porque los delincuentes andan sueltos, libres en la calle. En este estado en donde nuestro heroico Ejército Nacional tiene que cuidar a veces las calles porque muchas veces la policía cuida a los delincuentes. De eso se trata esta elección, de que dejemos atrás este negro presente que tanto nos preocupa y demos un paso adelante para resolverlo. En esta elección tenemos que decidir si las calles son de los delincuentes o los ciudadanos, si se fortalecen las redes criminales o se fortalecen las redes sociales, si permitimos que en las escuelas circule la droga o nos aseguramos de que en las escuelas se irradie en enseñanza y valores. Esto es lo que decidimos en esta elección. Yo estoy convencido de que el cambio es posible y estoy decidido a llevarlo a cabo. Para ello, planteo en primer lugar que recuperemos la confianza en nosotros mismos y que con base en una alianza entre sociedad y gobierno podamos hacer frente para resolver nuestros problemas y hacer realidad a los anhelos y sueños que tenemos. Ofrezco lo mismo que ya he demostrado en los puestos que ya he ocupado, firmeza y sensibilidad, pero ahora enriquecidas con 6 años más de experiencias diversas que pueden servirle a Nuevo León. Déjenme apelar a la parte de cada uno de ustedes que no se va con las apariencias, que no se deja engañar. Déjenme apelar a aquellos que dicen no se vale cuando ven algo que no debe ser. Con ellos le digo a la señora de Pueblo Nuevo, usted en unos meses puede tener autoridades confiables ante quien presentar la denuncia sin temer represalias. Al vecino de Guadalupe, que va a tener policías que lo cuiden en lugar de policías que lo extorsionen y los persigan. Y al joven que cerró su taller, que lo podrá abrir de nuevo con confianza
y con él mantener dignamente a su familia. Apelo a los nuevoleoneses que, como dice el credo de Nuevo León, tienen en el espíritu la fertilidad que falta a nuestro suelo y llevan en el corazón el oro y la plata que fueron negados a nuestras montañas. En ustedes está el futuro de Nuevo León. El 5 de julio, ustedes tienen la decisión. Muchas gracias. Buenas noches. Escuchemos ahora el mensaje final del candidato de la coalición Juntos por Nuevo León. Rodrigo Medina cuenta con 3 minutos. Adelante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a quienes nos ven desde sus hogares, a quienes nos escuchan en el radio. Gracias, candidato señor Elizondo, por haber debatido conmigo en esta noche. Una campaña sirve para escuchar las propuestas de los candidatos, pero también sirve para medir cómo actúan estos ante las crisis. En esta campaña nos ha tocado al señor Elizondo y a mí enfrentar 3 crisis: la del desempleo y la crisis económica, la de la inseguridad y la de la influenza. En cada una de ellas ha quedado demostrado cuál es el estilo y la capacidad de respuesta de cada quien. Y eso, amigas y amigos, se replica en la acción de gobernar. Mientras nuestra campaña se adaptó rápidamente, propuso y dio soluciones a la ciudadanía, la campaña del señor Elizondo optó por cerrar las puertas y quedarse en el discurso. Señores y señores, ahí tienen el reflejo de los estilos de cada uno de los candidatos, que se va a replicar en la próxima administración. Ustedes tienen la elección en sus manos. Hoy quiero hacerles una invitación para que trabajemos juntos, para sacar el viejo sistema y para que logremos implementar uno nuevo con honestidad y con legalidad. Los invito a que, si bien tenemos que trabajar en la inmediatez, resolviendo las crisis del desempleo y la inseguridad, tenemos que también pensar a futuro, tenemos que pensar en generar riqueza y oportunidades, especialmente para quienes menos tienen. Estoy seguro de que lo vamos a lograr, porque para nosotros, para este pueblo, nunca nada ha sido fácil. Es y será nuestro carácter lo que nos haga salir adelante. Yo los invito a que veamos más allá, a ver el futuro, a pensar en el Nuevo León del 2050, a pensar en el Nuevo León de nuestros hijos. Los invito a creer en las nuevas generaciones. Es nuestro tiempo, es el tiempo de las nuevas generaciones. Ahora nos toca a nosotros empujar a nuestro país y a nuestro estado hacia mejores niveles de competencia. Nos toca a nosotros poner a Nuevo León al tú por tú con los mejores del mundo. Eso lo entendemos las nuevas generaciones porque nos tocó crecer y aprender en ese entorno. Es nuestra obligación como mexicanos tomar las riendas y sacar a nuestro país y a nuestro estado adelante con energía renovada, con creatividad, con innovación. ¿Qué mejor manera de retribuirle a México y a quienes nos dieron oportunidades, de decirles que estamos preparados, que estamos listos y que podemos hacerlo aún mejor porque es nuestra obligación? Así como yo sabré entender mi momento histórico, al momento que también lleguen las nuevas generaciones a tomar las riendas. Por último, te pido tu apoyo, te pido tu voto y ten la plena conciencia que para mí esta elección lo único importante es que tú ganes. Muchas gracias. Es así como concluye este debate entre los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Elizondo y Rodrigo Medina. Muchas gracias, señores candidatos, por su participación. Y a nombre de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión de la CIRT y a nombre de las televisoras participantes, Multimedios, Televisa, TV Azteca, agradezco su atención. Muy buenas noches y hasta la próxima. Cuando las cosas se ponen feas, como están ahorita, aquí en Nuevo León, las drogas, la violencia, la inseguridad, lo que se está jugando es mi futuro y el tuyo. El de todos. Somos jóvenes, pero no somos tontos. Nos preocupan las broncas de Nuevo León. Por eso sabemos que Fernando Elizondo es el que tiene experiencia. Es el que tiene la mano firme que necesita Nuevo León. Fernando Elizondo es. Fernando Elizondo, experiencia que da seguridad.